Todavía no puedo explicar cómo la profesora sustituta tenía fotos de nuestras casas en su escritorio, o por qué seguía mirando la silla vacía en la fila de atrás donde solía sentarse Clara antes de desaparecer. Tenía 17 años, estudiante de bachillerato en el Instituto Valderas en Madrid, cuando se desarrolló el día más aterrador de mi vida académica. Era una mañana lúgubre de lunes a finales de octubre, de esas en las que la niebla otoñal se adhiere a las ventanas del instituto como dedos fantasmales. Nuestra profesora habitual de literatura, la señora Hernández, había estado ausente por enfermedad durante 3 días, con lo que la administración llamó una emergencia familiar. Habíamos tenido diferentes sustitutas cada día y honestamente, la mayoría esperábamos otro periodo fácil donde pudiéramos simplemente ver una película o trabajar en deberes de otras asignaturas. Pero cuando entré a literatura de tercera hora ese lunes, algo se sintió inmediatamente mal. La mujer de pie detrás del escritorio de la señora Hernández era alta y antinaturalmente delgada, con piel pálida que parecía nunca haber visto la luz del sol. Su cabello oscuro estaba recogido tan apretadamente que parecía doloroso, y su vestido negro parecía ser de una era completamente diferente. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran de un tono extraño de gris, casi plateado, y parecían seguir a cada estudiante mientras nos dirigíamos a nuestros asientos. «Buenos días, clase», dijo con una voz que era melodiosa pero de alguna manera inquietante. «Mi nombre es señorita Negral y seré su profesora sustituta hoy». Mientras me dirigía a mi asiento habitual en la tercera fila, noté algo que me hizo caer el estómago. Allí, esparcidas por el escritorio de la señora Hernández, había lo que parecían ser fotografías, pero estas no eran las típicas fotos familiares o decoraciones de salón a las que estábamos acostumbrados a ver. Incluso desde mi asiento podía ver que eran fotos de casas, y no cualquier casa. Reconocí mi propio chalet de 2 plantas con las distintivas contraventanas azules que mi madre había insistido en pintar el verano pasado. «Hoy vamos a discutir Edgar Allan Poe», continuó la señorita Negral, sus ojos plateados escaneando el salón. «Pero primero, déjenme pasar lista». Levantó lo que debería haber sido el libro de calificaciones de la señora Hernández, pero pude ver que no era nuestra hoja de asistencia habitual. Parecía más un diario encuadernado en cuero con páginas amarillentas. «Miguel Torres», gritó, mirando directamente a mi amigo Miguel en la primera fila. «Presente», respondió Miguel, pero su voz sonaba incierta. La señora Hernández nunca lo había llamado por su nombre completo. Siempre usaba apodos con los estudiantes que le caían bien, y Miguel siempre era simplemente Migue para ella. «Jennifer Walsh», continuó la señorita Negral, y Jenny levantó la mano desde el otro lado del salón. «David Chen, ese era yo, pero aquí está la cuestión. Chen no es mi apellido, es mi segundo nombre. Mi apellido es Rodríguez. David Chen Rodríguez es mi nombre completo, pero ninguna profesora me había llamado David Chen jamás, nunca, ni siquiera el primer día de clases cuando leen de las listas oficiales. La única persona que sabía que Chen era parte de mi nombre era mi abuela, quien había insistido en el segundo nombre para honrar a mi abuelo. «Presente», logré responder con voz ronca, mi boca repentinamente seca. Los ojos plateados de la señorita Negral se encontraron con los míos y sonrió. No era una sonrisa cálida, era el tipo de sonrisa que te hacía sentir como presa siendo estudiada por un depredador. Continuó por su lista, gritando nombres con una precisión que se estaba volviendo cada vez más perturbadora. Sabía que el apellido de Ashley era compuesto, aunque había abandonado la segunda parte desde la secundaria. Sabía que Roberto era conocido como Robert, excepto con su abuela que todavía lo llamaba Robertito. Sabía detalles que no deberían haber estado en ningún registro escolar, pero entonces gritó un nombre que hizo que todo el salón cayera en silencio. «Clara Mitchell».
El escritorio vacío en la esquina trasera pareció hacer eco con el silencio que siguió. Clara Mitchell había estado en nuestra clase al comienzo del año escolar. Había sido tranquila, se mantenía principalmente a sí misma, pero era bastante agradable. Entonces, hace 3 meses, simplemente desapareció. Sus padres habían presentado un reporte de persona desaparecida. La policía había interrogado a estudiantes y profesores. Había habido grupos de búsqueda y alertas Amber, pero Clara Mitchell había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Clara Mitchell, repitió la señorita Negral, sus ojos fijos en la silla vacía donde Clara solía sentarse. Ella no está aquí, balbuceó Jessica, quien había sido la compañera del laboratorio de Clara en química. Sé exactamente dónde está, interrumpió la señorita Negral, su voz cortando a través del salón como hielo. Está más cerca de lo que piensan. La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados. Podía ver mi aliento formando pequeñas bocanadas de condensación, y varios estudiantes comenzaron a frotarse los brazos para calentarse. La señorita Negral caminó hacia las ventanas y cerró las persianas, sumergiendo el salón en un crepúsculo antinatural a pesar de ser media mañana. Las luces fluorescentes parpadearon pero no proporcionaron su brillo áspero habitual. En cambio, todo parecía apagado, como si estuviéramos bajo el agua. Ahora entonces, dijo regresando al frente de la clase, hablemos de El corazón delator. ¿Puede alguien decirme qué lleva al narrador a la locura? Marcus, quien siempre trataba de impresionar a las profesoras, levantó la mano con entusiasmo. La culpa por matar al anciano. Cerca, respondió la señorita Negral, pero no del todo exacto. No fue la culpa lo que lo volvió loco, fue el conocimiento de que nunca podría verdaderamente ocultar lo que había hecho. El corazón continuó latiendo bajo las tablas del piso porque algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Mientras hablaba, comenzó a caminar entre las filas de escritorios, sus pasos no haciendo sonido en el piso de linóleo. Cuando pasó por mi escritorio, percibí un aroma que me revolvió el estómago. Olía a tierra y descomposición como algo que había estado bajo tierra demasiado tiempo. Ven clase, lo más aterrador sobre las historias de Poe no son los elementos sobrenaturales, continuó, deteniéndose junto al escritorio vacío de Clara. Es la capacidad muy humana para el mal, la habilidad de lastimar a alguien y luego continuar con tu vida diaria como si nada hubiera pasado. Puso su mano pálida en la silla vacía de Clara, y juro que pude escuchar un débil sonido chirriante, como si alguien invisible estuviera sentado en ella. ¿Puede alguien decirme qué pasó con el narrador después de que confesó?, preguntó. Jenny levantó la mano tentativamente. ¿Fue arrestado? Quizás, pero ¿qué tal si les dijera que a veces los muertos no se quedan muertos? ¿Qué tal si algunas víctimas se niegan a descansar hasta que se haga justicia? El salón estaba completamente silencioso ahora. Incluso los sonidos usuales del pasillo parecían apagados y distantes. La señorita Negral regresó a su escritorio y levantó una de las fotografías que había notado antes. La sostuvo en alto, y mi sangre se volvió hielo. Era una toma perfecta de mi casa, pero no tomada desde la calle. Esta fue tomada desde dentro de la ventana de mi dormitorio, mirando hacia la casa del otro lado de la calle. David, dijo mirándome directamente, ¿te gustaría contarle a la clase sobre lo que hiciste la noche del 23 de julio? Conocía esa fecha. Esa fue la noche de la fiesta de cumpleaños de Marcus, la noche que Clara había caminado a casa sola porque su transporte se había cancelado, la noche que desapareció. No sé de qué hablas, logré decir, pero mi voz sonaba débil y poco convincente incluso para mí. En serio, la señorita Negral inclinó la cabeza, como un pájaro estudiando un insecto, porque tengo algunas fotografías muy interesantes aquí. ¿Te gustaría verlas? Comenzó a colocar más fotos en su escritorio. No podía verlas claramente desde mi asiento, pero Marcus, quien estaba en la primera fila, de repente se puso pálido y comenzó a temblar. Marcus, dijo la señorita Negral dulcemente,
Te ves mal, quizás te gustaría compartir lo que te está molestando. Yo, no puedo. Marcus estaba respirando pesadamente ahora, sudor formándose en su frente a pesar del frío. ¿No puedes qué, Marcus? ¿No puedes contarles sobre la fiesta? ¿Sobre lo que realmente pasó cuando Clara trató de caminar a casa? Las fotos en el escritorio de la señorita Negral parecían multiplicarse. Más y más imágenes aparecían, como si se materializaran de la nada. Capté vistazos de lo que parecían fotos de vigilancia, imágenes de estudiantes de nuestra clase en varias ubicaciones alrededor de la ciudad, todas aparentemente tomadas sin su conocimiento. Verán, clase, continuó la señorita Negral, su voz tomando una calidad sobrenatural. Clara nunca llegó a casa esa noche, pero no simplemente se desvaneció en el aire, ¿verdad, chicos? Nos estaba mirando a Marcus y a mí ahora, y sentí un temor frío asentándose en mi estómago. Pidió ayuda, dijo la señorita Negral, sacando una foto que hizo que Marcus gimiera audiblemente. Estaba caminando sola, en la oscuridad, y tenía miedo. Cuando vio caras familiares, debe haberse sentido aliviada. Confió en ustedes. Recordé esa noche. Marcus y yo estábamos saliendo tarde de su fiesta, y habíamos visto a Clara caminando sola por la calle del Olmo. Se había visto asustada y preguntó si podíamos llevarla a casa, pero habíamos estado bebiendo, y el coche de Marcus solo tenía 2 asientos cómodamente. Le habíamos dicho que llamara un Uber y nos fuimos, dejándola ahí en la oscuridad. En su momento había parecido no ser gran cosa. Clara siempre era rara de todos modos, y no era nuestra responsabilidad hacer de servicio de taxi. Pero cuando desapareció al día siguiente, ese momento nos había perseguido a ambos. Le dijimos que llamara por un viaje, dije defensivamente. No es nuestra culpa que ella desapareciera, terminó la señorita Negral. Oh, pero sí es su culpa, David, tuya y de Marcus. Dejaron a una chica asustada sola en la oscuridad, en una calle donde alguien había estado merodeando por semanas buscando exactamente esa oportunidad. Sacó otra fotografía, esta mostrando a Clara en lo que parecía ser el momento en que nos fuimos. En el fondo de la imagen, apenas visible en las sombras, estaba la silueta de otra figura. Alguien estaba observando, susurró la señorita Negral. Alguien que había estado esperando por la víctima perfecta. Alguien que vio a 2 chicos abandonar a su compañera de clase y supo que habían encontrado su oportunidad. El salón estaba en completo silencio excepto por la respiración pesada de Marcus y el débil sonido de alguien llorando. Creo que era Jenny. ¿Dónde está Clara ahora?, preguntó Ashley, su voz apenas por encima de un susurro. La señorita Negral sonrió esa sonrisa depredadora otra vez. Ha estado tratando de decírselos por meses. No han estado escuchando. De repente la silla vacía en la esquina trasera comenzó a hacer ruido. No solo un sonido de asentamiento, un chirrido rítmico como si alguien se estuviera meciendo de adelante hacia atrás en ella. Clara ha estado asistiendo a todas las clases, continuó la señorita Negral. Ha estado sentada en su asiento usual, tratando de llamar su atención, tratando de contarles lo que le pasó. Pero todos han estado tan ocupados con sus propias vidas, ¿no es así? El chirrido se hizo más fuerte, y ahora podía jurar que veía un contorno débil en la silla, la sugerencia de una figura, translúcida y parpadeando como una mala señal de televisión. «Quiere que sepan sobre el hombre que la siguió después de que se fueran», dijo la señorita Negral, su voz ahora viniendo de todos lados y de ningún lado a la vez. «Quiere que sepan sobre la casa abandonada en la calle de la Rosa, donde él la llevó. Quiere que sepan que todavía está allí, esperando». Marcus de repente se levantó, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito. «Esto es una locura. Solo estás tratando de asustarnos. Probablemente Clara se escapó o algo así. Siéntate, Marcus», dijo la señorita Negral calmadamente, y de alguna manera las piernas de Marcus cedieron, enviándolo de vuelta a estrellarse en su asiento. «Clara no se escapó», continuó. «Clara está muerta. Ha estado muerta por 3 meses, y su espíritu ha estado tratando de comunicarse con todos los que le fallaron esa noche.
Más fotos aparecieron en el escritorio, y esta vez podía verlas claramente. Eran imágenes fijas de cámaras de seguridad mostrando los momentos finales de Clara, caminando sola por la calle del Olmo, mirando nerviosamente por encima del hombro, y luego, nada. La siguiente foto en la secuencia mostraba la calle vacía. La policía encontró su cuerpo la semana pasada, anunció la señorita Negral casualmente, como si comentara sobre el clima. Estaba en el sótano del 247 de la calle de la Rosa, pero no la han identificado todavía. Los registros dentales toman tiempo, ya saben. Mis manos estaban temblando ahora. La calle de la Rosa 247 estaba a 3 cuadras de donde habíamos dejado a Clara esa noche. Había pasado en coche por ahí docenas de veces desde entonces, nunca sabiendo. Por supuesto, encontrar su cuerpo fue solo el comienzo, continuó la señorita Negral. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa con las personas que podrían haberla salvado pero eligieron no hacerlo? Las luces fluorescentes parpadearon más dramáticamente ahora, y en la luz estroboscópica podía ver claramente a Clara sentada en su silla. Se veía exactamente como había sido en vida, excepto por sus ojos. Eran del mismo gris plateado que los de la señorita Negral. Podrían haberme salvado. La voz de Clara hizo eco por el salón, aunque su boca no se movía. Podrían haberme salvado, pero no quisieron molestarse. Otros estudiantes comenzaron a entrar en pánico ahora. Jenny estaba llorando abiertamente. Ashley estaba hiperventilando. Y varios chicos trataban de llegar a la puerta, pero no se movía, como si estuviera sellada. «Déjanos salir», gritó Roberto, golpeando la puerta. «Déjanos salir de aquí». «La clase no ha terminado», dijo la señorita Negral amablemente. «Todavía tenemos tanto que discutir. Por ejemplo, David, ¿te gustaría contarles a todos sobre la llamada telefónica que recibiste el martes pasado por la noche?» Mi sangre se enfrió. El martes pasado, alrededor de medianoche, mi teléfono había sonado. Cuando había respondido, no había habido nada más que estática, y lo que sonaba como alguien llorando en la distancia. Había colgado rápidamente y tratado de olvidarlo, pero me había mantenido despierto por horas. «Oh, Marcus», continuó, «¿te gustaría compartir lo que has estado viendo en tus espejos últimamente?» Marcus parecía que iba a vomitar. Sabía exactamente de qué hablaba. Él me había mencionado que había estado viendo el reflejo de una chica detrás de él en los espejos, pero cuando se daba vuelta no había nada allí. «Clara ha estado tratando tan duro de llamar su atención», explicó la señorita Negral. «Llamadas telefónicas, apariciones en espejos, moviendo objetos en sus cuartos, incluso trató de visitar sus sueños, pero han estado ignorando todas las señales». La temperatura continuó bajando, y ahora nuestro aliento era claramente visible. Hielo comenzó a formarse en las ventanas, creando patrones intrincados que parecían casi como manos esqueléticas extendiéndose por el vidrio. «¿Qué quieren de nosotros?», finalmente logré preguntar. La sonrisa de la señorita Negral se ensanchó, revelando dientes que parecían demasiado afilados y demasiado blancos. «Clara quiere justicia, por supuesto. Quiere que la persona que la mató sea atrapada, y quiere que las personas que la abandonaron entiendan las consecuencias de sus elecciones». «No sabíamos», dijo Marcus desesperadamente. «No podríamos haber sabido que alguien iba a lastimarla». «¿No podrían?», preguntó la señorita Negral. «Había habido reportes de un merodeador en el barrio por semanas. Las mujeres jóvenes estaban siendo advertidas de no caminar solas por la noche, pero estaban demasiado borrachos y demasiado egoístas para preocuparse por alguien más que ustedes mismos». Más fotos aparecieron en el escritorio, recortes de periódicos sobre el merodeador, reportes policiales, advertencias que habían sido puestas alrededor del barrio, evidencia de que deberíamos haber sabido que no era seguro para Clara caminar sola. «La culpa los ha estado carcomiendo a ambos», observó la señorita Negral. «Marcus ha perdido 15 kilos y ha dejado de dormir toda la noche. David ha comenzado a evitar la calle del Olmo completamente y salta ante cada sonido inesperado. Ambos saben, en el fondo, que podrían haber prevenido su muerte.
La figura fantasmal de Clara se estaba volviendo más sólida ahora, y podía ver el dolor y miedo en sus ojos plateados. Se veía exactamente como había estado la noche que la dejamos, asustada, vulnerable y desesperadamente necesitando ayuda que nunca llegó. Confié en ustedes, la voz de Clara susurró directamente en mi mente. Pensé que eran mis amigos, pensé que me ayudarían. Lágrimas corrían por mi cara ahora. La culpa que había estado tratando de suprimir por meses me estaba abrumando completamente. Lo siento, susurré. Lo siento mucho, Clara. Solloza. Sentirlo no es suficiente, dijo la señorita Negral fríamente. El asesino de Clara todavía está libre. La policía no tiene suficiente evidencia para acusarlo, pero pueden ayudar a cambiar eso. Sacó una fotografía final, una toma clara de la cara de un hombre, alguien que reconocí de alrededor de la ciudad. Tenía 40 y tantos años, vivía solo y trabajaba el turno de noche en una fábrica local. Lo había visto en la gasolinera y el supermercado, pero nunca le había prestado mucha atención. Este es Thomas Crane, anunció la señorita Negral. Ha estado observando mujeres jóvenes en esta ciudad por años, esperando la oportunidad correcta. La noche que abandonaron a Clara, finalmente consiguió su oportunidad. La foto mostraba a Thomas Crane parado en la sombra cerca de donde habíamos dejado a Clara, claramente acechándola. La policía necesita testigos, continuó la señorita Negral. Necesitan que las personas se presenten con información sobre dónde estaba Thomas Crane esa noche, qué estaba haciendo, quién podría haberlo visto. El cuerpo de Clara puede decirles cómo murió, pero necesitan más evidencia para probar que fue él. ¿Cómo sabemos que dices la verdad?, preguntó Jenny a través de sus lágrimas. La señorita Negral gesticuló hacia las fotografías cubriendo su escritorio, porque Clara ha estado observando. Incluso después de la muerte, ha estado reuniendo evidencia, siguiendo a su asesino, documentando sus movimientos. Estas fotos no son solo recuerdos, son prueba. La figura fantasmal de Clara se levantó de su silla y caminó al frente del salón. Mientras se movía, podía ver otras figuras translúcidas siguiéndola, otras mujeres jóvenes, todas viéndose asustadas y tristes. No fui su primera víctima, la voz de Clara hizo eco, y no seré su última a menos que alguien lo detenga. La señorita Negral asintió gravemente, pero ella es quien se negó a descansar hasta que se hiciera justicia. La puerta del salón de repente se abrió de par en par, y aire cálido entró a raudales, disipando algo del frío sobrenatural que se había estado acumulando, pero en lugar de sentirme aliviado, sentí un profundo sentido de responsabilidad asentándose en mis hombros. La elección es suya, dijo la señorita Negral, su voz volviéndose más humana y menos sobrenatural. Pueden continuar viviendo con la culpa, sabiendo que podrían haber salvado a Clara pero eligieron no hacerlo. O pueden honrar su memoria ayudando a atrapar a su asesino y prevenir más muertes. Marcus fue el primero en hablar. ¿Qué necesitamos hacer? Díganle a la policía todo lo que recuerdan sobre esa noche, respondió la señorita Negral. Denles la cronología que necesitan para colocarlo en la escena. La figura fantasmal de Clara se acercó a mi escritorio, y sentí un toque frío en mi hombro, no aterrador, sino triste y desesperado. Por favor, su voz susurró en mi oído, no dejen que lastime a nadie más. Miré alrededor del salón. Mis compañeros estudiantes me estaban mirando, esperando mi decisión. Algunos se veían aterrorizados, otros se veían culpables, pero todos se veían como si entendieran el peso de la elección que enfrentábamos. Está bien, dije finalmente, iremos a la policía, les diremos todo. Tan pronto como dije esas palabras, las fotografías en el escritorio de la señorita Negral comenzaron a desvanecerse, y la temperatura en el salón empezó a regresar a normal. La figura fantasmal de Clara sonrió por primera vez desde que había aparecido, y los otros espíritus detrás de ella parecieron relajarse. Gracias, susurró Clara, y luego se fue.
La señorita Negral reunió las fotografías restantes y las puso en un sobre de Manila. La comisaría está a 4 cuadras de aquí. El inspector Morales los está esperando durante el periodo de almuerzo. ¿Cómo sabes que el inspector Morales nos está esperando?, pregunté, pero cuando miré hacia arriba, la señorita Negral también se había ido. El escritorio estaba vacío excepto por las pertenencias usuales de la señora Hernández, y el salón se veía completamente normal. La campana sonó, señalando el final del tercer período, y los estudiantes comenzaron a salir en silencio atónito. Pero Marcus y yo permanecimos sentados, mirándonos en shock. ¿Realmente pasó eso?, preguntó Marcus. Miré el sobre de Manila que había sido dejado en mi escritorio. Dentro estaban las fotografías que la señorita Negral nos había mostrado, junto con una nota escrita en letra que no reconocía: Calle de la Rosa 247, sótano. Busquen la pulsera azul que Clara llevaba la noche que desapareció. Marcus y yo sí fuimos a la comisaría ese día durante el almuerzo. Le dijimos al inspector Morales todo lo que recordábamos sobre la noche que Clara desapareció, incluyendo nuestra vergonzosa decisión de dejarla sola. Le dimos las fotografías y le contamos sobre Tomás Crane. El inspector Morales era un hombre mayor con canas en las sienes y ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias. Cuando le mostramos las fotografías, su expresión cambió de escepticismo profesional a shock genuino. ¿De dónde sacaron estas fotos?, preguntó, examinando cuidadosamente cada imagen. Le contamos sobre la señorita Negral, aunque sabíamos que sonaba completamente loco. Para nuestra sorpresa, el inspector no nos descartó inmediatamente. He visto cosas extrañas en mis 30 años de servicio, dijo lentamente. Y llevamos buscando a Clara Mitchell por meses. Si estas fotos nos ayudan a encontrar respuestas, no me importa cómo las obtuvieron. 3 días después, recibí una llamada de Marcus a las 7 de la mañana. Su voz temblaba de emoción.